Bueno, señores, sesión 1, Industria 3.0 y niveles de automatización. ¿A qué se refiere Industria 3.0? ¿Por qué 3.0? Por que es la tercera revolución industrial. ¿Ya? ¿Qué se entiende por una revolución industrial? ¿Ya? Es un cambio tecnológico que produce un salto sí, muy significativo, revolucionario, en la manera como la industria trabaja. ¿Ya? Y es un cambio muy significativo, sobre todo en la productividad. Tiene que ser muy significativo. A lo largo de la historia ha habido tres revoluciones industriales. ¿Ya? La primera revolución industrial es la mecanización, la máquina de vapor. La segunda revolución industrial tiene que ver con la electricidad, ¿ya? Y la producción en masa. Y la tercera revolución industrial es la electrónica y la automatización. Y es por eso que es importante para entender nuestro curso. Está en verse la industria 4.0, ya que sería la esperada cuarta revolución industrial. Como dije, tiene que verse un cambio muy significativo y un aumento muy significativo de la producción gracias eh, gracias a la revolución tecnológica que produzca una de estas revoluciones industriales a la vez. Vamos a explicar ahorita cada una de ellas. En general, se entiende de estas tres revoluciones industriales ha ocurrido una cada siglo, una en el siglo XVIII, otra en el siglo XIX, otra en el siglo XX, y más o menos a mediados de cada siglo, en la segunda mitad de esos siglos. Es por eso que un tema de discusión que voy a plantear es cuál sería el futuro de la industria 4.0 y cuál sería la tecnología que sería significativa. En la discusión voy a plantear mi posición, que es muy temprano para saber si esa va a ser la industria 4.0. En general, lo vamos a ver al final del curso también, teóricamente. La industria 4.0, las personas que hablan de industria 4.0, hablan de lo que se llama IoT, Internet de las Cosas, ya empezar a trabajar con la nube, ¿no? Ahí ven la nubecita, ya, y básicamente conectar los sistemas ya automatizados al Internet. ¿Ya? Como digo, mi posición personal es que es muy temprano para saber. Lo que voy a poner en el foro va a ser que ustedes propongan cuál podría ser los dos caminos de la revolución, de la presunta y venidera cuarta revolución industrial. Y argumenten por qué. O sea, por ejemplo, mi argumento para esto es que ya está conectado a Internet y no se ve ese salto, un salto tan drástico como las otras revoluciones industriales. Vamos a ver un poco la primera revolución industrial, que fue con el motor de vapor de James Watt. Y lo vamos a relacionar un poco con la automatización. ¿Ya? Si ven, el motor de vapor fue inventado por James Watt para las empresas de tejidos, para manufacturar tejidos. A la izquierda está el motor de vapor original, ¿no? Restaurado. En la diapositiva 6 ya se ve un motor de vapor. Cuando vean las diapositivas van a ver que está funcional. Y lo que quisiera que vean es, en la parte superior que estoy señalando, hay un pequeño dispositivo, ¿ya? Que se llama el regulador centrífugo. Este regulador centrífugo, acá también van a ver una animación, ¿ya? Este regulador centrífugo era una forma primitiva de control, ¿ya? Y lo que hacía era, las bolas metálicas que ven en el gráfico dan vuelta por efecto de la fuerza centrífuga, se alejan de entre ellas y eso hace que se cierre una válvula. Al revés, cuando el regulador cambia la velocidad, la fuerza centrífuga hace la disminución de la fuerza centrífuga hace que se acerquen las bolas metálicas y eso hace que se abra la válvula. Eso produce un efecto de autorregulación de la velocidad del motor de vapor. Entonces ya en la primera revolución industrial había cierto tipo de automatismo y de control. Siempre ha habido automatismo y control en las revoluciones industriales porque la idea es aumentar la productividad. Y el automatismo, automatizar un proceso industrial, siempre mejora la productividad. Ahora, la segunda revolución industrial fue más por el uso de la energía. No es la mejor diferencia de hacerla entre las dos. Para los motores de vapor se necesitaba usar carbón para
calentar el agua hasta el punto de volverlo vapor y esa energía usarla para aprovecharla industrialmente. Ese fue uno de el representante más significativo, es James Watt. En el caso de la revolución eléctrica, ya la segunda revolución industrial, en la foto de abajo está Michael Faraday, que inventó el generador y el motor eléctrico. Y esa fue la segunda revolución industrial. El generador y el motor eléctrico te permiten, ¿qué? Transmitir energía a gran distancia. No tienes que enviar carbón a las ciudades, que dicho sea paso, era una gran contaminación en las ciudades industriales de la época. Puedes crear esa energía a distancia y transmitirla, básicamente a la velocidad de la luz, a las fábricas o a los hogares, ¿no? La luz eléctrica que disfrutamos, la electricidad en tu casa, etc. Y esa fue la gran revolución del siglo XIX, ¿no? Y que permitió la existencia de los motores y los generadores eléctricos y la revolución que empezó en ese momento, la segunda revolución industrial. También provocó un salto cuántico porque la energía eléctrica era mucho más barata, mucho más limpia y aumentó significativamente la producción. Por eso que es una revolución industrial, porque es significativo. Y la tercera revolución industrial, que es la que nos compete, porque es la que está más relacionada con la automatización, empieza con la invención a mediados del siglo XX del transistor. Y el señor que está abajo es William Shockley, uno de los inventores del transistor, más significativo, y arriba el primer transistor. ¿Qué permitió el transistor? Ya existía la electricidad. Y como les comenté, el automatismo, la automatización, ya existía tanto en la primera como en la segunda revolución industrial. ¿Y qué pasó? El gráfico que ven ahí ya se llama un tablero de relés o lógica de contactos. Así se hacía la automatización en la segunda revolución industrial. Si ven hay unos cables enormes saliendo del lado derecho abajo del tablero, cada uno de estos dispositivos que están en fila se llama relés. Y ustedes pueden programar cierta capacidad de automatización a partir de estos relés. Lo vamos a ver en laboratorio. ¿Ya? Y eso permite manejar motores eléctricos automáticamente. Por ejemplo, la segunda fila de este tablero, acá tienen temporizadores. Y cada temporizador puede, por ejemplo, esperar 10 minutos para encender un motor, esperar 20 minutos para encender otro, esperar media hora para apagar otro. Y sí pueden hacer automatismos. Y eso era así como se hacía en la industria 2.0. ¿Qué permitió y cuál fue la revolución de este tipo de automatización a la revolución de la tercera revolución industrial? El transistor. ¿Por qué? Porque el transistor te permite reducir estos automatismos. Se dan cuenta acá un tubo de vacío, que era la manera como se hacían la electrónica antes del transistor, y como los transistores, el segundo es un transistor, han ido disminuyendo de tamaño. Una manera significativa y práctica de ver eso es cómo eran las radios antes, cómo son las radios a transistores. ¿No? Ahora, esta reducción, esta disminución permitió que el surgimiento del PLC, pasar de todo esto a esto, de la lógica de contactos cableada a la lógica de contactos dentro de un PLC, dentro de una pequeña computadora, que es lo que nosotros usamos, como hemos visto en la parte práctica en los laboratorios, para hacer las automatizaciones ahora. Este dispositivo es la base de la tercera revolución industrial. Podíamos trabajar miniaturizadamente una lógica de contactos y eso produjo un salto enorme en las capacidades de la industria. Podemos hacer muchas más cosas, mucho más eficientemente, mucho más económicamente, y eso produce una mayor producción industrial, mucho mayor producción industrial, más barato, con mejores productos al alcance de más personas. Esa es la idea fundamental de una revolución industrial. ¿De quién salió esto? Del señor Dick Morley, y a la izquierda el primer PLC industrial, Modicon. Entonces, resumiendo, ¿no? Y lo que se va a poner en el foro, para que lo entiendan. ¿Ya? ¿Cómo pasar de la industria 2.0 a través de los transistores que permitieron reducir el tamaño de las computadoras, ponerlas en un paquete que podría ser utilizado para la industria, y a su vez eso seguir reduciéndolo conforme pasó el siglo XX y el siglo XXI a dispositivos más económicos, más eficientes, y una revolución que todavía continúa? Es la revolución industria 3.0 y de ahí viene la revolución actual, que está en conjunto obviamente con la revolución de las computadoras y de las comunicaciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja obtenida por la tercera revolución industrial? Esas son las preguntas que se les van a plantear. ¿Qué capacidad dio a la industria? ¿Qué impacto tuvo?
Ahora, otro concepto que tenemos que tener es el de la pirámide de automatización. Este es muy importante y si se dan cuenta es el símbolo que hemos puesto, el logo que hemos puesto para nuestro grupo de WhatsApp, por ejemplo. Porque esa es la base también de nuestro curso. ¿Qué es la pirámide de automatización? Es un gráfico que te permite modelar lo que es la automatización actualmente, ¿ya? A partir de una pirámide. En la base de la pirámide está la red de campo, que es los dispositivos y las tecnologías que están más cerca del proceso industrial. En este caso, sensores y actuadores, que habíamos hablado de ellos. Por ejemplo, para un proceso de temperatura vas a tener sensores de temperatura, un termómetro, y vas a tener actuadores de temperatura, por ejemplo, un calefactor. Entonces, están en contacto directo con el proceso industrial. Conforme vas subiendo a lo largo de la pirámide, tienes la red de control, que usa otros tipos de tecnologías, los PLCs, los controladores lógicos programables, que ya los hemos visto, y los sistemas de control distribuido. Luego la red de supervisión, ya con las SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, y los HMI, Human Machine Interface. Luego la red de operación, sistemas de ejecución de manufactura, y la red de información, que es planeamiento de recursos empresariales. Como se ven, cada vez se aleja un poco más del proceso y se acerca más al core del negocio o a los gerentes, por ejemplo, que tienen que manejar esta información. ¿Qué distingue esto? Cada uno de los niveles corresponde a una red, se refiere a una red de comunicaciones, y a su vez a una tecnología, en este caso RP, MES, SCADA, PLC, instrumentación. Es muy importante esto. ¿A qué nivel corresponde qué tecnología, qué red? Empecemos por uno. El nivel 0 corresponde a sensores y actuadores. Por ejemplo, arriba, sensores de distintas magnitudes físicas, presión, temperatura, nivel, etc. Y actuadores también para distintas intervenciones en el proceso. En este caso, por ejemplo, actuadores mecánicos y neumáticos. ¿Ya? La red de control, el nivel 1, ¿ya? Ahí encontramos lo que se llama el controlador lógico programable, lo que hemos visto, el PLC, y un sistema de control distribuido. ¿Qué es un sistema de control distribuido? Es una red de PLCs, ¿ya? Y de computadoras industriales que permiten controlar todo un sistema. Entonces, son un montón de dispositivos de control conectados en red. Es básicamente un sistema de control distribuido. Luego viene la red de adquisición, la red de supervisión. ¿A qué se refiere la red de supervisión? La red de control puede actuar automáticamente. El PLC no necesita de intervención humana para estar controlando un sistema. Pero si vamos subiendo, ese sistema tiene que recibir órdenes de un ser humano, qué se va a producir, y también para ver el estado del sistema y para comunicárselo a un operador humano. En el nivel 2, entonces, encontramos dos tipos de tecnología. La interfaz hombre-máquina, que está representada por el dispositivo que tienen arriba, que es una pantalla táctil en realidad, pero que en la jerga normal en la industria se le dice HMI. Cuando uno se refiere a HMI, generalmente se refiere a ese tipo de dispositivos. Y en la pantalla de abajo, un ejemplo de lo que es un SCADA. Los SCADA generalmente son sistemas informáticos que están en computadoras, pero en el cual ustedes pueden ver el estado gráficamente, el estado de su proceso. En este caso, por ejemplo, un tanque, dos válvulas y otro tanque con un sensor de nivel y un motor para agitar la mezcla. ¿No? Es un ejemplo de SCADA. Vamos a verlo también conforme avancemos en el curso. Después, sistema de ejecución de manufactura. ¿A qué se refiere el sistema de ejecución de manufactura? Es un sistema informático que te permite lanzar órdenes a tu sistema para que éste la procese automáticamente. Entonces, por ejemplo, es lo que vamos a ver en el laboratorio de manufactura flexible que tenemos. Este es justo el sistema que tenemos, un EDMES, MES educativo, con el que vamos a trabajar, y ese te permite, por ejemplo, lanzar una orden para la fecha 10 de abril, consistente en 10 productos de un tipo, 20 productos de otro tipo. Todo lo introduce en un sistema y el sistema elige cómo los va a producir. Y eso requiere toda una tecnología y todo un sistema que vamos a aprender. Y finalmente, el último nivel es sistema de planificación de recursos empresariales. Es un nivel mayor. Recorre la información generada a lo largo de todos los otros niveles y lo traduce en información que pueda ser accionable, útil para los fines empresariales. Entonces, por ejemplo, cuánta energía está consumiendo el sistema, cómo estamos produciendo, cuánto producto tenemos en stock, etc. Estos dos niveles, sobre todo el MES y el RP,
son el campo fundamental de ustedes, los ingenieros industriales. Y por lo tanto, todo la segunda parte del semestre vamos a estar dedicándonos solo a ellos. Es lo que más ven ustedes, porque ustedes lo deben haber visto en planificación de producción, en procesos, etc. Ustedes van a ver esto con mucho mayor detalle y conocimiento, y es lo que cuando ustedes vayan al campo y cuando ustedes empiecen a trabajar en alguna empresa, va a ser lo que más van a ver. Entonces, hasta acá esta segunda unidad. ¿Ya? Cualquier pregunta, ya saben, por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Muchas gracias. Me retiro.